incapacidad o de la falta de gerencia en el INPREMA, y porque algunos también confunden. Hay algunos dirigentes magisteriales que ellos se ponen ahí de dirigentes del INPREMA, en el directorio de hecho, y no saben absolutamente nada de eso. Ellos están preparados precisamente para ser maestros. Eso es como que yo le pida a un gerente ser maestro. Probablemente va a ser muy malo como maestro, pero probablemente bueno como gerente, me explico. O sea, nadie está obligado a aprender todo, sobre todo en el mundo, como usted muy bien lo plantea varias veces, complejo en el que vivimos, en donde hay una multidisciplinariedad, de hecho, y en consecuencia la especialización se impone. El otro tema que me parece importante poder resaltar en consecuencia es que no es posible la quiebra y la disolución, y aquí envío un mensaje de esperanza para los maestros. No es posible la quiebra y la disolución si previamente no se toman decisiones heroicas. Y yo sí creo que hay tiempo de tomar esas decisiones heroicas en este momento para evitar, repito, esa eventual quiebra y esa eventual disolución. Y para ello hay infinidad de instrumentos para poder tomar en juego. Más allá que aumentarle las cotizaciones, porque ¿por qué se pretende o por qué se sugiere aumentar las cotizaciones y aumentar al mismo tiempo la fecha normal de retiro, lo que significa también ampliar el periodo de años de servicio? Bueno, simple y sencillamente no tiene nada que ver con el estudio actuarial, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que han sido mal dilapidados los recursos, y entonces los maestros o los jubilados, para hablar en general públicos, van a afectar o son afectados por una mala disposición precisamente de quienes tomaron decisiones. Entonces es a quienes tomaron malas decisiones, entre ellos usted sabe muy bien que también la oligarquía es financiada a través de esos recursos, como la mayoría de los recursos de los institutos de jubilaciones pasan por los bancos. A ellos no les han permitido crear sus propias compañías de seguros o sus propias entidades bancarias, que lo podrían hacer, porque entonces serían instrumentos para capitalizar aún más a los institutos de jubilación. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque simple y sencillamente este sistema está creado precisamente para responder a los intereses de una oligarquía que también se beneficia de esos recursos, porque los recursos pasan al banco y son ellos los que utilizan precisamente varios de esos recursos a tasas, inclusive algunos de ellos diferenciadas, a través de las empresas relacionadas que están con el sistema bancario. O lo que ocurre, vea usted las limitaciones, que no quieren que algunos bancos puedan contribuir a financiar más allá de un porcentaje limitado, por ejemplo 10 o 15% a sus empresas relacionadas. ¿Qué es lo que hace un banco? A sus empresas relacionadas les presta hasta el máximo, pero el otro banco que no está relacionado con su empresa le presta más, etcétera, etcétera, porque él también le va a prestar a la empresa del otro banco. Entonces, ¿de qué problemas estamos hablando? ¿De qué transparencia estamos hablando? Y entonces, ¿qué? Los jubilados, llámense empleados públicos en general, que es el problema que tenemos precisamente en países como España, países como Grecia y en otros países en donde se han violentado los derechos. Y vea lo que ocurre. En España, esa extrema derecha y derecha, que nunca ha sido solución a España, ahora ganó la mayoría de los comicios. ¿Por qué? Porque este sistema está creado precisamente también para elecciones con fraudes, para elecciones en donde los que fueron incapaces en el pasado para gobernar, después aparecen como opción. Eso, simple y sencillamente, yo le diré, conclusión, 1, el derecho a la jubilación es un derecho humano. Segundo punto, ese derecho humano tiene que ser protegido por políticas de Estado. Tercer punto, las instituciones de jubilaciones y pensiones tienen que ser dirigidas, conducidas, planificadas y organizadas y administradas en consecuencia exclusivamente por sus dueños, en este caso los empleados públicos, llámense maestros o llámense otros tipos de técnicos. 4, hay necesidad de rendición de cuentas como debe ser, y esto significa en consecuencia que tiene que existir acción judicial contra los corresponsables de descapitalizar estas empresas inducidas. Termino, hay esperanzas, pero hay necesidad de tomar decisiones trascendentes que descansen precisamente en criterios técnicos y criterios políticos de beneficio precisamente
para los que son los verdaderos dueños de estas instituciones. Muchas gracias, ingeniero. Y en todo caso, estos temas son temas tan complejos que no me referí a la necesidad de auditorías especiales en inversiones, en adquisiciones, todo lo que ha sido el proceso de procuración que ha conllevado una serie de áreas grises, casos perdidos por las instituciones de jubilación, evidentemente historias anunciadas, el sistema de cómo se administran las inversiones, también si las reservas técnicas y matemáticas que tienen que ser objeto de una profunda evaluación actuarial, de hecho, hasta dónde pueden dar y en consecuencia las decisiones heroicas que hay que tomar. Pero decisiones heroicas, algunas de ellas pasan inexorablemente por acciones judiciales contra los sucesivos gobiernos y contra los corresponsables, exdirigentes corruptos y exdirectivos corruptos. Ojo, cuando digo exdirectivos corruptos y exdirigentes corruptos, no digo que todos lo son. Hablo de los corruptos, y si alguien se siente ofendido, bueno, es porque cayó en la primera caracterización. En consecuencia, se impone una nueva visión desde el Estado, y por eso yo le he dicho, nosotros en efecto vamos como precandidatos y no tenemos tranquilidad, tenemos paciencia, sin duda alguna, tenemos ideas para transformar este país nuestro, que tiene derecho al desarrollo, como tiene también derecho a que se protejan a todos los ciudadanos, aquellos que tienen jubilaciones y pensiones, pero sí, le aclaro, en nuestro programa de gobierno nosotros vamos a plantear el derecho a las pensiones y jubilaciones para todos los hondureños. Ese es un derecho fundamental. Existe precisamente en todos los países organizados. Entonces, comencemos a organizar la casa. Muchas gracias, ingeniero. Y muchas gracias también por todos sus consejos. Créame que no me molesto en lo absoluto. Lo único es que, en efecto, cuando tenemos diversas ideas, tenemos que irlas desarrollando y en ese sentido yo agradezco a Hondurret, precisamente a sus propietarios y a usted, sin duda alguna, como no solamente por la relación de amistad que existe, precisamente, sino porque usted tiene un enorme compromiso por generar debates de ideas, porque solamente con debates de ideas es como se puede precisamente transformar esta nación. Esta nación es de todos, protejámosla, nosotros nos enfrentamos en el plano de las ideas, creo en la dialéctica y en ese sentido yo soy furibundo defensor precisamente de ese tipo de filosofía y de la política y nos enfrentaremos, pero en el entendido también que este sistema electoral en Honduras está hecho para el fraude y para la farsa y tenemos que modificarlo antes. Si no se modifica, de hecho, con la ayuda internacional, entonces lo que ocurrirá sería resultados electorales lo mismo de siempre, fraude y farsa. Pero entonces yo exhorto a mi amigo Mel a que trabajemos juntos en esto para enfrentar en ese plano civilizado un elemento capital para iniciar la refundación de Honduras. Hemos dicho, la refundación de Honduras se inicia en el inmediato plazo, a través de múltiples mecanismos, entre ellos el político electoral, pero también continúa en el mediano, obviamente previo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esa es precisamente la función que nosotros entendemos que todos los canales como Hondurred están contribuyendo a que se edifique esa nueva Honduras, se refunde la política, se refunde la democracia, se refunde la institucionalidad y que Honduras sea la Honduras desarrollada del siglo XXI que todos anhelamos. Muchísimas gracias.